La cuestión sobre la existencia de Dios es una de las más fundamentales e importantes que cualquier individuo puede plantearse. Existen muchas opiniones sobre Dios, pero dar respuesta a la pregunta ¿existe Dios? Requiere más que solo unos instantes de reflexión e implica una variedad amplia de pensamientos y evidencias. En última instancia, lo que podemos observar en la experiencia humana, la ciencia, la lógica y la historia nos lleva a una conclusión confiable: sí, Dios existe. En varias ocasiones, esta interrogante se plantea de forma que dice ¿puedes probar que Dios existe? El problema es que, aunque la verdad misma sea absoluta, existen casi nulos casos de prueba concluyentes fuera de la lógica pura y las matemáticas. Por ello, los tribunales no requieren pruebas absolutas para emitir un veredicto, en cambio, buscan disipar la duda razonable y considerar lo que es más probable. Pedir una prueba de la existencia de Dios que nadie podría refutar no es razonable. Ni las pruebas ni las personas funcionan de esa manera en el mundo real. Descubrir hechos y aceptarlos son procesos profundamente distintos. Los razonamientos sólidos y contundentes seguirán sin convencer a aquellos que están decididos a no creer. Para el escéptico resuelto, no se trata de una prueba, aunque convenciera a casi todos los demás. La voluntad de la persona tiene más peso que cualquier evidencia presentada. Esto quiere decir que es necesaria una dosis de fe, no solo en lo que se refiere a la existencia de Dios. El conocimiento perfecto está más allá de nuestra capacidad. Los prejuicios y las parcialidades nublan nuestra visión. Siempre existirá una brecha entre lo que podemos saber y lo que creemos. Esto se aplica tanto a los escépticos como a los creyentes. No podemos conocer todos los detalles cada vez que nos sentamos en una silla, comemos o subimos escaleras. Cada una de esas acciones manifiesta un acto de fe. Actuamos, a pesar de lo que no sabemos, en base a lo que sí sabemos. Esa es la esencia de la fe bíblica, incluida la fe en la existencia de Dios. Confiamos en lo que conocemos, lo que nos lleva a actuar, a pesar de un conocimiento no absoluto. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ya sea que se reconozca o no a Dios, la decisión involucra fe. Creer en Dios no requiere una fe ciega. Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero tampoco evita las oposiciones malintencionadas. Juan 5:39-40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para fortalecer la fe, la experiencia humana, la lógica y las pruebas empíricas juegan un papel fundamental en la respuesta a la pregunta ¿existe Dios? ¿Existe Dios? La experiencia humana. El debate sobre la existencia de Dios generalmente comienza con razonamientos lógicos. Esto tiene sentido, pero no es la manera en que normalmente actuamos los seres humanos. Las personas no inician sin ninguna perspectiva, esperando seguir un camino estrictamente racional antes de formarse una opinión. Los individuos interpretan la vida según el mundo que los rodea. Por lo tanto, el examen de la existencia de Dios debe empezar por las experiencias. Luego, podemos usar la lógica para evaluar esas perspectivas. Existen pruebas de la existencia de Dios en las experiencias humanas cotidianas. Romanos 1:19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Esto incluye nuestro sentido natural de la moralidad. También se refiere al diseño evidente del universo que nos rodea. La vida humana nos lleva a creer que conceptos como la verdad, el engaño, el amor, el odio, la bondad, la maldad, entre otros, son reales y tienen significado. A lo largo de la historia, la gran mayoría de las personas ha tendido a creer en una realidad trascendente más allá de lo puramente físico. Por supuesto, nuestras experiencias no constituyen pruebas definitivas. En cambio, Dios usa la revelación general como una invitación. Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las experiencias comunes sirven para enfatizar que debemos buscar más respuestas. Mateo 7:8. Aquellos que ignoran o rechazan la invitación de Dios no tienen excusa por ignorancia. Romanos 1:18, Salmo 14:1. ¿Existe Dios? La lógica humana. Tres de los argumentos lógicos más poderosos acerca de la existencia de Dios son el cosmológico, el teleológico y el moral. El argumento cosmológico se basa en el principio de causa y efecto. Cada efecto tiene una causa, y cada causa es el efecto de una causa anterior. Sin embargo, esa cadena de causas no puede continuar infinitamente hacia el pasado, ya que si lo hiciera, la cadena nunca habría comenzado. La lógica exige la existencia de algo eterno y que no dependa de otro para su existencia. Nuestro universo, evidentemente, no es eterno ni sin causa. La lógica señala a Dios como la medida no creada y eterna de todas las demás cosas, la primera causa de nuestra realidad. El argumento teleológico examina la estructura del universo. Las grandes configuraciones galácticas, nuestro sistema solar, nuestro ADN, las partículas subatómicas, todo parece haber sido dispuesto con un propósito. Este rasgo es tan marcado que incluso los ateos más firmes tienen dificultades para explicar la apariencia de diseño. Nada en las partículas subatómicas o en las fuerzas sugiere que deban estar organizadas de la manera que lo están. Sin embargo, si no fueran exactamente como son, la materia compleja y la vida serían imposibles. Docenas de constantes universales se coordinan con una precisión impresionante para permitir que la vida sea posible y real. La ciencia nunca ha observado ni explicado cómo la vida surgió a partir de la no vida, pero también muestra la aparición repentina de organismos complejos. Si un equipo de arqueólogos encontrara las palabras "estoy aquí" en la pared de una cueva, asumirían universalmente una acción inteligente. Mientras tanto, el ADN humano representa una estructura de codificación más allá de la capacidad de los mejores ingenieros humanos. El peso de estas pruebas, lógicamente, favorece la idea de un diseñador inteligente, Dios, como explicación. El argumento moral se refiere a conceptos como el bien y el mal, la ética, etc. Es interesante que estas sean discusiones sobre lo que debería ser, no solo lo que es. Los principios morales están profundamente desconectados del razonamiento inmisericordia y egoísta que cabría esperar de una criatura evolucionada al azar para sobrevivir a cualquier costo. La simple idea de que los seres humanos piensen en términos morales no físicos es sorprendente. Además, la esencia de la moral humana se mantiene constante a lo largo de la historia y en todas las culturas. Además, el debate sobre las ideas morales lleva inevitablemente a una encrucijada. O bien las ideas morales son completamente subjetivas y, por lo tanto, carecen de sentido, o bien deben basarse en alguna norma inmutable. La experiencia humana no respalda la conclusión de que la moral no signifique nada. La explicación más razonable de por qué la gente piensa en términos morales y comparte ideales morales es una ley moral real que nos ha sido proporcionada por un legislador moral, es decir, Dios. ¿Existe Dios? La ciencia humana. Los argumentos lógicos mencionados anteriormente se basan en observaciones.
Conceptos como la teoría del Big Bang demuestran, como mínimo, la validez científica de un universo creado y no eterno. Lo mismo sucede con la estructura del ADN. Los datos empíricos dan credibilidad a la idea de un creador bíblico y refutan las explicaciones alternativas, como un universo eterno o la abiogénesis. La arqueología también respalda la Biblia. Personas, eventos y lugares descritos en las Escrituras han sido confirmados una y otra vez por descubrimientos seculares. Muchos de estos descubrimientos ocurrieron después de que los escépticos sugirieran que los relatos bíblicos eran ficticios. Por otro lado, la historia y la literatura también apoyan la existencia de Dios. Un ejemplo es la conservación de la Biblia, nuestra capacidad para rastrear el texto existente de las Escrituras hasta una época cercana a los eventos originales respalda la fiabilidad de la Biblia. La influencia judeocristiana en la cultura, la moral, los derechos humanos y el nacimiento de la ciencia moderna también indican claramente un enfoque alineado con la verdad. ¿Existe Dios? Dios en nosotros. Cada una de las categorías anteriores constituye un campo de estudio propio y es objeto de miles de libros. Sin embargo, la existencia de Dios se demuestra más profundamente para la mayoría de las personas en la experiencia personal. Por ejemplo, puede ser imposible probar a los demás que uno está feliz, pero eso no cambia el hecho de que lo está. Esto no significa que la perspectiva interna tenga más peso que la verdad objetiva, aunque a menudo las verdades complejas se apoyan poderosamente en las experiencias individuales. Vidas transformadas, actitudes cambiadas y respuestas a la oración forman parte de nuestra percepción personal de que Dios existe. Un sentido personal de la verdad es una forma convincente de saber que Dios existe, y la intención de Dios es que todas las personas lo experimenten. Dios vino a la tierra personalmente, como ser humano, 2 Corintios 4:6 porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Juan 14:6 Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Aquellos que buscan sinceramente a Dios lo encontrarán. Mateo 7:7-8 Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, lo que resulta en la presencia permanente del Espíritu Santo. Juan 14:26-27 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, la pregunta ¿existe Dios? No puede responderse con pruebas absolutas, pero sí podemos señalar el peso de las evidencias que sugieren que Él existe. Aceptar la existencia de Dios no es un salto ciego en la oscuridad. Es un paso confiado hacia la luz, donde muchas cosas se aclaran. Suscríbete, dale like y comparte para que podamos seguir creando más contenido como este.